Hola, mi nombre es Carmen Alicia Rodríguez Hernández, estudio en la Facultad de Ingeniería Campus Mexicali y la carrera de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy voy a hablar un poco sobre qué es la información reservada, quién la puede clasificar, en cuáles casos se puede clasificar y por qué es importante reservar la información. Para el primer punto, tenemos que la información reservada hace referencia a toda aquella información pública que por disposición legal queda temporalmente prohibido su uso, manejo, distribución, publicación o difusión, a excepción de aquellas autoridades competentes que conforme a la ley tengan acceso a ellas. Los límites de tiempo van desde 5 hasta 30 años y están sujetos a que dicha información puede revelarse, es decir, deja de ser información reservada, en caso de que las condiciones que la posicionaron como tal dejen de afectarla o ahora ya no sea considerada como información reservada. Y por otro lado, en caso de que se haya cumplido el plazo de tiempo en el que se le estableció como información reservada y las condiciones prevalezcan para clasificarla como información reservada, ese plazo se puede aumentar. La información reservada no abarca necesariamente la totalidad de un registro público, sino que puede ser solo una parte o un segmento de este que cumpla con la normativa de ser información reservada. Ahora, ¿quién puede clasificar la información como reservada? Los titulares de las áreas son los que deben revisar la clasificación al momento de que reciben una solicitud de acceso a la información y verificar si esa información que se solicitó encuadra en un causal de reserva o de confidencialidad. Es decir, los sujetos obligados son los responsables de clasificar la información siempre y cuando esté de acuerdo, en el caso de México, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece los principios de información reservada en el artículo 6, así como la Ley de Sinaloa en los artículos 2 y 4, y en sí las demás leyes estatales de México y en general de la región. ¿En cuáles casos se puede clasificar la información? Para esto es importante mencionar que existen dos clasificaciones de la información: información reservada e información confidencial, y son diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La información reservada hace referencia a toda aquella información gubernamental que temporalmente está protegida, y la segunda hace referencia a toda aquella información propia de particulares que es entregada por ellos mismos a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los sujetos obligados, y su protección es de manera permanente, no como la información reservada, que esa es temporal. Dicho de esta manera, ahora sí, en cuáles casos se puede clasificar la información. En el caso de la reservada, es toda aquella que comprometa la seguridad nacional, la que menoscabe la conducción de las negociaciones, que dañe la estabilidad financiera de un país o de una nación, la que ponga en riesgo la vida de cualquier persona, la que cause el prejuicio a las actividades de verificación de cumplimiento de las leyes, o que por disposición expresa de una ley sea considerada como tal información reservada. En el caso de que sea para clasificarla como información confidencial, será toda aquella información que es entregada con tal carácter por los particulares a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los sujetos obligados. Y también es toda aquella información que contenga los datos personales que requieran del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de la ley. Algunos ejemplos de estos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se comprometería la seguridad nacional sería toda aquella información que pueda obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales en contra de la delincuencia organizada, impedir el derecho a votar o a ser votado. En el caso de cómo podría afectar la información a la seguridad pública, sería, por ejemplo, toda aquella información que afecte el ejercicio de los derechos de las personas,
toda aquella información que cause prejuicio a las actividades de verificación en el cumplimiento de las leyes, a todas aquellas que obstaculicen la prevención o persecución de los delitos o a la impartición de justicia en general. ¿Por qué es importante reservar la información? La importancia radica en que la información que se considera reservada es para evitar que sea utilizada con una finalidad distinta a la cual se proporciona, evitando de esta manera que se afecten los derechos, libertades de propios o de terceros, e incluso para proteger la vida de las personas o de naciones enteras. Ejemplos de estos, hablando por ejemplo de los secretos de Estado, si se llega a revelar alguno de estos puede afectar negociaciones, lo que puede llevar a una afectación a la economía, a las finanzas de la nación, incluso revelar alguna información que sea reservada en ese momento puede afectar o poner en riesgo la vida de muchas personas. En el caso de información confidencial, si se llega a revelar alguna información por error, ya sea de salud, de religión o cualquier dato personal, esto puede ocasionarle una discriminación laboral, una discriminación o simplemente religiosa. Es precisamente la importancia en que se quiere que se evite que la información sea utilizada con una finalidad de prejuicio para las partes involucradas. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.